Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Soy Laura Nieto y bueno, ya aquí lista para empezar con este tema tan interesante el día de hoy. Vamos a comprender los conflictos emocionales que se generan en los síntomas de cáncer de mama. Entonces, eh, bueno, más que permanecer con todas estas creencias acerca de la enfermedad, que ya ven que eso me dedico a recuperar la salud, ayudar a las personas a recuperar la salud a través de explorar sus emociones y que se den cuenta, pues precisamente este es la invitación del día de hoy, que más allá de que nos exploremos como mujeres, o sea, nuestro cuerpo, que estemos en contacto con nuestro cuerpo, que es súper importante y fundamental y creo que es algo que ha sido limitado para la mujer. Entonces es un momento de explorarnos, tanto nosotras, pues nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y hoy voy a hablar de este tema de las emociones, el conflicto emocional o los impactos que sufrimos o que sufren las personas que tienen cáncer de mama y cómo prevenir, pero desde el aspecto emocional, del darse cuenta de lo importante y cómo juega. Ahorita vamos a identificar los conflictos que se viven cuando se generan estos síntomas. Entonces, bueno, va a ser muy buena esta plática, nos da una visión súper amplia en la cual podemos cambiar nuestra percepción hacia, como les digo, hacia siempre lo que comprendíamos por enfermedad y nos vamos a dar cuenta que nuestras emociones están totalmente involucradas en los síntomas, ¿no? Y hoy en especial vamos a hablar de las mamás, ¿no? Sabemos que está eh, ahorita el mes del cáncer de mama y yo no es, ya saben, yo no creo en la enfermedad, bueno, les platico, yo no creo en la enfermedad y entonces más bien es como comprender cómo nuestro cuerpo se expresa, siempre se está expresando, es perfecto para comunicarnos y mandarnos mensaje. Entonces vamos a comprender cómo nuestro cuerpo se expresa y nos quiere dar estos avisos y vamos a entender cómo se genera, ¿no? Entonces, más que porque bueno, la campaña quizá da mucha energía hacia la enfermedad. Y como yo no creo en la enfermedad, más bien vamos a poner toda nuestra atención en ser conscientes de nuestras emociones. Esta es la invitación del día de hoy, no es más bien como ser muy conscientes y muy presentes de las emociones, cómo se involucran en, en los síntomas físicos. Y bueno, recientemente ahí les compartí un video que ya empecé a hablar mucho de estos síntomas. Bueno, ya he hablado continuamente, pero hace una semana hablamos de esto y bueno, ahora vamos a profundizar y más hablar de este tema muy en específico. Entonces, más que la invitación hacia prevenir y hacia hacernos estudios, es explorar nuestras emociones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿por qué es tan importante, no? Para la prevención, o sea, tenemos que entender es que todas estas campañas a las cuales se les da muchísima energía de prevención, realmente no previenen absolutamente nada. Lo único que hacen es que detectan en un temprano momento, pero no hay una prevención como tal. Está comprobado pues que pues no ha bajado. Entonces, veamos que si indagamos en nuestras emociones, como que sería más certero, bueno, viéndolo desde este punto, ¿no? Desde la bio. Entonces, ¿por qué? Porque el factor emocional es completamente importante y es fundamental porque tenemos que comprender que detrás de cualquier síntoma hay un factor emocional y ese factor emocional está determinado por los ambientes que provocan estrés. Entonces, el hecho de que un ambiente me provoque estrés, este, pues va a generar síntomas. De lo que se trata la biodescodificación, la bioneuroemoción, yo le llamo la bio, es comprender nuestra biología, cómo nos está mandando estos mensajes continuamente, es que yo, por ejemplo, ¿cómo ayudo a las personas? Es ayudar a bajar precisamente ese estrés que genera el ambiente a través de la toma de conciencia. Si somos conscientes de cómo el estrés genera estos síntomas, pues
vamos a ser conscientes de bajarlos a través de la toma de conciencia. Esto es lo importante. Entonces, tenemos que comprender dos cosas que son fundamentales. El mundo que me rodea y las personas juegan un papel fundamental. Y que el cuerpo siempre está comunicando y tiene la capacidad de comunicar para ser conscientes, ¿no? Para que nosotros seamos conscientes. Entonces, el cuerpo siempre me va a estar dando mensajes. Algo que es súper importante entender es que el cuerpo siempre, siempre nos está hablando, ¿eh? Y no con palabras, sino con símbolos, con ciertas expresiones. O sea, por ejemplo, cuando tú quieres a alguien, cuando abrazas a tu pareja, por ejemplo, no puedes disimular. O sea, tu cuerpo habla y se expresa y la forma de abrazar es súper importante. O sea, tu cuerpo no puede mentir, ¿no? Como hay veces que tenemos resistencia y el cuerpo lo muestra, pues así el cuerpo siempre nos está dando mensajes, pero a través del inconsciente, o sea, de cómo se comporta. Entonces, si aparece un síntoma físico, pues tiene que ver fundamentalmente con que el cuerpo se esté expresando para que comprendamos más allá, profundo, qué emociones están involucradas y cómo yo estoy interpretando la realidad. Lo que tenemos que comprender y es fundamental es que el inconsciente no juzga, no juzga, es súper inocente, es una característica del inconsciente. No juzga, no reconoce nada ni como bueno ni como malo, simplemente lo toma como experiencia y te va a mostrar un síntoma físico a través de o sea, te va a reflejar cómo tú estás interpretando la realidad. El problema es que el inconsciente no juzga. Quienes juzgamos somos nosotros o a través de nuestra mente. Y justamente cuando aparece un juicio o cuando ves el mundo como bueno o como malo, exactamente eso es lo que hace o condiciona mi vida y mi cuerpo, lo que refleja, ¿no? Lo que expresa. Entonces, esto es fundamental. Cuando hacemos un juicio, mi cuerpo y mi vida me va a expresar ese juicio y me va a repetir situaciones hasta que yo me dé cuenta, porque mi inconsciente no juzga, entonces solamente me va a estar informando. Esto es bien importante que comprendamos para ir entrando en el tema, que va a dar una introducción para que comprendamos por dónde vamos. Las cosas no son ni buenas ni malas, sino que depende de mis creencias y como yo las juzgue, es la percepción que yo voy a tener hacia mi realidad. Por ejemplo, mis creencias pueden ser muy, muy diferentes a las creencias que pueda tener una mujer de mi misma edad, pero que viva en la India, o que sea musulmana, o que vive en China, o que vive en Nueva York. Nuestras creencias van a ser súper diferentes. Entonces, nuestras condiciones de vida y el cómo se expresa el cuerpo va a ser diferente. Hay un inconsciente colectivo por zonas, por familias, por ambiente en el que me desenvuelvo, por cuestiones religiosas, y eso es lo que condiciona cómo se comporta tu cuerpo físico. Ajá. Entonces, tenemos que comprender que nosotros creamos la realidad de acuerdo a la capacidad que tenemos de observar. Ajá, o sea, en dónde tenemos nuestra conciencia. Así es como tú vas a crear tu realidad. Tu cuerpo no te puede mentir, no miente, siempre te va a estar expresando, ¿no? Pero a través de un lenguaje no verbal. Entonces, más allá de sentirnos víctimas de las situaciones, lo que tenemos que comprender es el entorno de estrés, como buscar esa situación estresante que ahorita les voy a ir diciendo, cuál es el estrés que tenemos que ir a buscar justo en este tipo de síntomas, pero observar el estrés, el entorno, o sea, el estrés, ¿dónde estaba? ¿No? El escenario, con quién estoy, qué pasa, cuál es el estrés específico de la situación y cuál fue mi juicio o mi percepción hacia esa situación. Y ahorita voy explicando cómo cómo van estos síntomas expresando en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el tema de las mamas y vamos a comprender cómo está formado nuestro cuerpo para comprender que no es una sola emoción, sino que son muchas emociones que pueden estar involucradas, porque dentro de las mamas tenemos diferentes tejidos, así como en todo el cuerpo.
tenemos diferentes tejidos y dependiendo de dónde aparezca el síntoma, hay diferentes tipos de síntomas de los cuales les voy a hablar ahorita, de acuerdo a los diagnósticos que nos den los médicos. Entonces, o donde localicen el conflicto, va a depender de la emoción o sea, la emoción que vivimos tiene que ver con en dónde se encuentra el conflicto. Tenemos diferentes capas, tejidos dentro de las mamas. Vamos a ver cuáles son estas capas o estos tejidos. La epidermis, que es la capita externa de la mama, ¿no? Pues lo que es el pezón, lo que son los conductos, que son los que transportan la leche de la glándula hacia el pezón, ¿no? Estos conflictos, ahí cuando hable de estos conflictos, ahorita se los voy a explicar más a detalle, pero cuando aparecen en esta parte de la mamá, tienen que ver con conflictos de separación y falta de comunicación o de contacto, ¿sí? Ahorita explico porque son muchos detallitos y quiero que comprendan muy, muy bien. La dermis es una capa más abajo que la epidermis. Es justo donde está la glándula, la que produce la leche, ¿sí? Y es como la piel más profunda, donde está ubicada como una piel antes del epidermis, ¿no? Es una capa profunda dentro de la piel, porque la piel también se puede ver afectada. Entonces, cuando hablamos de este tema, tiene que ver con sentir un ataque a la integridad, y ahorita voy a explicar. La hipodermis es la capa que comprende como toda la grasita, los ganglios, los tejidos conectivos, el tejido graso y los vasos sanguíneos, ¿sí? Todo esto ya es otra capa en donde tienen que ver conflictos de desvalorización. Ahorita lo voy a explicar, ¿eh? Pero dependiendo de dónde se encuentre el conflicto o el diagnóstico que nos den, tiene que ver con la emoción que se vivió. Son diferentes emociones en cada tejido. Y ahorita se los explico con los síntomas que pueden aparecer, porque es muy interesante comprender. Ahorita les voy a explicar todo esto de dónde viene, ¿no? Para empezar, primero, punto número 1, los conflictos que tienen que ver con la mamá tienen que ver con conflictos de nido, así el nido de los pajaritos. ¿Quiénes están involucrados o qué personas se involucran en el nido? Ah, pues muy sencillo, es la pareja, los hijos. Aguas aquí, voy a poner entre paréntesis, que también depende de que nosotras podemos asumir que una persona es para nosotros nuestro hijo o una mascota. Si cuidamos, por ejemplo, si no tenemos hijos, pero por ejemplo, cuidamos a mamá o sea, sí, hacerle de mamá o de mamá de papá o tener una mascota o lo que yo perciba como hijo, eso puede generar un síntoma, pero bueno, eso es una exclusión, nada más lo dejo ahí como entre paréntesis, pero los conflictos tienen que ver con conflictos de nido como los pajaritos, quienes involucran la pareja y los hijos. Vamos a encontrar, a ver, cuál es el sentido biológico o para qué sirven las mamas. Pues sirven para dos funciones principales. Una es para atraer a la pareja, es como un incentivo de atracción, y la otra es para alimentar, cuidar a los hijos, ¿sí? Entonces, estos conflictos van a estar involucrados. Bueno, vamos a ver. Entonces, la primera, la glándula mamaria, que es donde se produce la leche, ¿sí? Esto tiene que ver con un ataque a la integridad, pero aquí lo podemos vivir de dos maneras. El ataque a la integridad, bueno, es sentir un ataque a la integridad del nido o a la integridad de uno de los miembros del nido, ¿sí? Este es el conflicto. Por eso se le llama conflicto de preocupación o de peligro en el nido, porque la persona lo que está viviendo cuando aparece un diagnóstico, un síntoma que puede ser un crecimiento de tejido, que el tejido haya crecido, tiene que ver con preocupación o peligro o percibir peligro de ataque a la integridad en el nido, ¿sí? Por un miembro del nido y tememos por la integridad de ese miembro del nido. Y esto puede ser, ¿por qué causas?
Pues por un pleito en el nido o por una enfermedad de alguien que ocupa un lugar en el nido. Si yo temo perder a alguien, o sea, temo perderlo por su, pues ahí estamos percibiendo un ataque acerca de su integridad, ¿no? Entonces, por pleitos o por enfermedad de alguien que esté involucrado en el nido. Esos son los principales conflictos que tienen que ver con la glándula mamaria, son los principales. Lo que es muy importante mencionar aquí es que es muy difícil cuando son este tipo de capas profundas de darse cuenta que uno tiene ese conflicto o que está alojado, bueno, o que hay un crecimiento celular, o sea, que hay un tumorcito, normalmente no son detectables, ¿no? Porque pues normalmente vives el conflicto, pero no te das cuenta porque es una capa profunda. La única manera que te pudieras dar cuenta es haciéndote un chequeo. Ajá, un chequeo o una prueba o buscando un diagnóstico como una mastografía, un ultrasonido. ¿Qué conflicto genera esto? Precisamente el conflicto que genera es que, bueno, viéndolo, acuérdense, esto ya les he platicado, pero desde la nueva medicina germánica, todo el tiempo estamos viviendo conflictos, ¿no? No es ni bueno ni malo, pero vivimos conflictos y los vamos resolviendo durante la vida y aparecen síntomas y se quitan y todo. Todo depende, o sea, de qué va a depender, qué tan, que un síntoma sea como mucho más grande que otro, es la intensidad, como la vivamos, que tiene que ver de acuerdo a mi percepción, a la percepción que cada uno tenemos. Entonces, cuando se aloja un conflicto en la glándula, digamos que pues sí, estás viviendo un conflicto y puede ser fuerte, ¿no? Dependiendo de la masa, del crecimiento, pues es la intensidad del conflicto. El problema aquí, la situación, es que justamente si no nos realizáramos estas pruebas que se realizan, o sea, no estoy diciendo que no sea malo, o sea, o que no lo deban de hacer, cada quien toma sus decisiones, pero el problema es que normalmente diagnostican, pero hay muchas pruebas de que muchas veces vivimos estos conflictos. Bueno, pues sí, nos hemos realizado algunos estudios, hemos visto que se han hecho o que también suelen aparecer como estas calcificaciones. Esas calcificaciones son conflictos emocionales ya resueltos, los cuales ya resolvimos, pero no nos dimos cuenta porque en su momento no nos hicimos chequeo, se resolvió y ahí está, pero no nos hace ningún daño. El doctor dice, no, esta es una calcificación y no pasa nada. Entonces, pero estos conflictos tienen que ver con pleitos, con, o con preocupación por algún miembro sobre su ataque de la integridad, que puede ser un síntoma físico. Aquí el detalle que es súper importante es que, bueno, que les quiero comentar, es que son muy pocos casos donde aparece este síntoma, muy poquititos casos, o sea, la verdad es que no es frecuente encontrar este tipo de síntoma a la hora de, o sea, es muy raro. Es muy raro vivir este síntoma, son más frecuentes otros que ahorita les voy a ir comentando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Si en este momento lo que está percibiendo la mujer, o bueno, nosotras como mujeres, percibimos este conflicto de miedo por ataque a la integridad hacia alguien de nuestro nido, entonces por pleito o por enfermedad, lo que va a hacer es que ay, temo por esta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sabemos que tenemos una comunicación, nuestro cerebro, nuestros órganos, con todo lo que estamos viviendo. Si la mujer estuviera lactando, lo único que pasaría es que produciría leche de más. Y aquí el único beneficiado es el bebé porque obtiene más leche. No pasa nada, todo está perfecto, no se detecta el síntoma porque está lactando, hay más producción de leche, el beneficio es el bebé y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si lo vive una persona que ya sus hijos ya crecieron, que ya no está lactando, o que no está lactando, ¿no? Aunque no tenga hijos. Bueno, pues precisamente ahí lo que va a haber va a ser un crecimiento celular, va a haber una proliferación, pero cuando se resuelve aparece un fibroma o una fibrosis si es leve, ¿sí? Y que sería lo equivalente a una cicatriz, o sea, el conflicto emocional ya pasó y aparece una cicatriz y ya, si fuera, por ejemplo,
un conflicto así fuerte, vivido con intensidad, lo que el diagnóstico que daría el médico podría ser un cáncer lobular, o lobilular, ¿no? O sea, que tiene que ver con el lóbulo, ¿no? Entonces, con el lobulillo. Entonces, este es el conflicto que aparecería en este, pero les digo, este tema no es, este tipo de diagnóstica para nada es frecuente, ¿sí? Es muy raro, ¿no? Pero ahí lo que se hace terapéuticamente en estos casos, desde la bio, bueno, es ayudar a la persona a orientar, a bajar el grado de estrés. ¿Para qué? Para que resuelva, baje el grado de intensidad y desaparezca el síntoma. Esto es tan sencillo como eso, ¿no? De indicarle que está en una fase activa donde no ha resuelto el conflicto, ayudar a resolver y esto baja la intensidad y ayuda muchísimo, ¿no? A liberar el síntoma. Cuando aparece el epidermis, que es la capa externa, que digamos ahí son los conductos los que están presentando el síntoma, tiene que ver con conflictos de contacto y de separación, ¿sí? De separación o de pérdida de contacto con un miembro de la familia. Como, ¿no? Acuérdense, son temas del nido, ¿no? Con alguien que esté involucrado en el nido, me he separado o he tenido una falta de contacto, pero como de una forma abrupta, ¿no? A cuando es abrupto, o sea, porque es normal que tengamos estos conflictos, no conflictos, bueno, estas separaciones, esta falta de contacto con alguien, ¿no? Que los hijos crezcan, que se va, que algo pase, pero si lo vivimos de forma abrupta es cuando aparece un síntoma, ¿no? O sea, todo depende también de cómo percibamos, pero tiene que ver con la separación o con la pérdida de contacto con miembros del nido. Ajá. Entonces, es de forma abrupta y, por ejemplo, pudiera ser una muerte. Entonces, ¿ahí qué pasa? En el momento de vivir el conflicto, no hay forma de darse cuenta. En ese momento no hay síntomas, o sea, no aparece síntomas porque estamos hablando de ductos, son los ductos que transportan la leche del ovulillo hacia el pezón. Entonces, en ese momento lo que pasa es con estos ductos es que digamos que la piel se adelgaza, ¿no? Para abrir estos ductos y que haya más flujo de leche hacia el pezón. En ese momento no hay ningún síntoma, pero justamente cuando se resuelve el conflicto emocional es cuando aparece un tejido que ha crecido, ¿sí? Y esto es bien importante. El sentido biológico aquí es como hubo una separación, digamos, que el inconsciente lo que está diciendo es, ok, ya se separó, entonces ya no debe de haber contacto, entonces inconscientemente es como, vamos a abrir para que salga toda la leche que ya estaba, al fin que ya, o sea, es inconsciente, ¿no? Se abren los ductos, es como un destete, y entonces, pero bueno, obviamente ya no, o sea, pueden ser con hijos más grandes, pero como siente esta separación abrupta, actúa de esta manera. ¿En qué momento aparece el síntoma? Cuando resolvemos. Cuando nos relajamos y resolvemos es cuando aparece el síntoma, pero hay una proliferación celular como resolución, o sea, como para reparar ese tejido, pero ahí ya pasó, ya pasó el conflicto. Es súper, súper, súper interesante porque esta es la mayoría de los síntomas que aparecen en los cánceres de mama, pero aquí ya la persona resolvió el conflicto y lo único que tiene que hacer es esperar a que su cuerpo resuelva, o sea, como que se recupere y puede que quede estos nódulos, o sea, se generan unos nódulos no compactos, ajá, perdón, los no compactos son en la glándula, pero unos nodulitos, los cuales pudieran ser como más endurecidos por fuera y más suavecillos como por dentro, pero es súper frecuente. Este cáncer, este tipo de cáncer se llama intraductal, ¿sí? Intraductal, pero este cáncer, cuando aparece este síntoma o de cáncer intraductal o ductal infiltrante, todo lo que haga referencia a los ductos, es que el conflicto ya pasó, ya resolvió, el cuerpo se está recuperando. Entonces, ¿y de qué va a depender la masa conflictual que se haga
en la mamá, pues va a depender de la intensidad del conflicto. O sea, que entre más grande es porque fue una situación más grave, se vivió como con mucho más impacto, pero entre más pequeñita, pues quiere decir que el conflicto fue muy leve. Y bueno, normalmente cuando se hacen estas revisiones, las personas pues, se dan cuenta de que esto suele aparecer como frecuente como calcificaciones. Y es precisamente estas calcificaciones que están en los ductos, tienen que ver con estos conflictos que también ya fueron resueltos, ¿no? Puede que haya ahí una fibroma o algo, pero ya fue resuelto el conflicto. Entonces, esto es muy, muy importante porque, pues, normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer va al médico y le dan un diagnóstico de cáncer de mama? Pues es súper impactante, ¿no? Porque puede relacionar la palabra cáncer con muerte. Y entonces, justamente ahí pueden entrar otros conflictos, otros impactos emocionales que generan otros conflictos biológicos y el cual el cuerpo lo va a reflejar como a través de síntomas, ¿no? Entonces, pues lo importante es comprender esto, porque si realmente tomamos conciencia de esto, pues no lo deberíamos de vivir así con ese temor ni con ese miedo, porque es como mucho más sencillo. Les voy a platicar un caso súper lindo que tuve ya hace varios años, pero bueno, es el caso que ahorita me viene a la mente de una persona que vino y que me dice, es que, bueno, que tenía el diagnóstico de cáncer de mama y esta persona, los doctores le habían dicho, bueno, pues que tenía pues que ser extraído, pero que le tenían que extraer toda la mama, bueno, las dos mamás, y que le iban a tener que hacer una cirugía plástica, ¿no? Entonces ella, pues ya estaba en el quirófano, ya estaba el cirujano plástico, los médicos, el ginecólogo, quienes, no sé, los médicos que le iban a operar, y aparte estaba el cirujano plástico que le iba a reconstruir. En el momento que le van a hacer la cirugía, a ella le dicen que no la pueden operar porque tiene o sea, la presión arterial estaba muy, muy alta. Entonces, que no podía ser sometida a una cirugía porque era muy riesgoso. Entonces, pues le dice, no, ahorita no, nos tenemos que esperar, más, pues no sé, hasta regularte esto y ya después lo atendemos. Bueno, una amiga de ella le dijo, oye, si te pasó eso, pues fue por algo, entonces tú tienes que ir con Laura, le dice. Entonces ella llega conmigo y me dice, bueno, pues es que me dijo mi amiga que yo tenía que venir contigo porque para que me expliques, a ver qué, o sea, ya me iban a operar, ya estaba todo, y me dijo que tú me vas a explicar qué es lo que me está pasando. Y efectivamente le dije, a ver, bueno, hicimos un análisis de ver cómo estaba, lo que ella estaba viviendo en ese momento, que era precisamente un temor sobre la integridad de sus hijos, había una falta de comunicación con su pareja de ese momento, había muchas situaciones muy difíciles que ella estaba viviendo en ese momento, las trabajamos desde la parte emocional y ella dijo, ¿sabes qué, Laura? Yo no me voy a operar, yo no voy a someterme a esa cirugía y decidió no operarse, no someterse a esa cirugía, se hizo estudios posteriores, todo salió muy bien y actualmente ella está perfectamente bien. Eh, claro, tuvo que trabajar mucho en ella, tomar mucha conciencia de ella como mujer, cómo estaba viviendo su relación de ese momento y pues, valorarse, obviamente, a ver, si estamos hablando de, bueno, ahorita les voy hablando de otras cositas, ¿no? Pero de estas faltas de comunicación, de este ataque a la integridad, ¿no? De drama, o sea, muchas veces se le da la explicación o como se le dice, es drama en el nido, ¿no? O sea, si está viviendo un drama en el nido, estaba viviendo un drama en el nido en el cual sentía o sea, es como mucho es como un poquito, siento que mi pareja no me protege y aparte, como no me siento protegida, siento que no puedo proteger a mis hijos y ahí es justo los conflictos los que generan estos síntomas. Entonces, bueno, ella empezó a tomar conciencia de todo lo que estaba viviendo, decidió no someterse a la cirugía y actualmente ella está perfectamente bien, no se sometió a ninguna cirugía, pero vayamos que ya iba demasiado lejos, ¿no? Que ya está cirujano plástico iba a ir, le van a tener que reconstruir y quitarle totalmente y bueno, está feliz, ¿no? Eh, con,
con haber comprendido todo esto, hizo muchos cambios en su vida, obviamente, muchas veces se requiere o hacer un cambio muy, muy grande en la percepción o cambiar muchas cosas en nuestra vida, hacer cambios muy, muy grandes, ¿no? Bueno, en algún momento, pues yo también tuve este síntoma y bueno, en ese momento estaba yo haciendo muchos cambios, bueno, hice muchos cambios en mi vida y también tuve una remisión sobre ese síntoma. Entonces, bueno, es súper importante tomar conciencia de todo esto. Entonces, hay que tomar conciencia, esto es muy, muy importante, tomar conciencia sobre el riesgo-beneficio de los tratamientos, porque está comprobado que muchas veces el someterse a tratamientos médicos, no estoy diciendo que se pelea de o en contra, pero se ha demostrado que los tratamientos a los que son sometidas las mujeres, bajo esta perspectiva, bueno, bajo el sistema médico, es que deterioran muchísimo la calidad de vida de las mujeres. Y es sumamente importante tomar conciencia y darnos cuenta que tienen mucho, mucho que ver nuestras emociones, ¿no? Y puede ser un poco limitante el sistema médico porque voy a explicar algo que es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Qué pasa si una mujer de por sí ya sufre el impacto de que le dicen que ya trae de por sí, primero los estudios, ¿no? Que se tiene que hacer y la forma como son hechos estos estudios, que no son nada agradables. El trato hacia el cuerpo no es nada lindo. O sea, bueno, lo sabemos, ¿verdad? Como mujeres, ¿no? Que no es nada lindo, es como agresivo hacia el cuerpo. Aparte de eso, imagínense que una mujer vive o le dicen este diagnóstico, lo que ella siente, ¿no? De por sí ya hay otro conflicto muy importante, ya puede percibir o cambiar el término en su mente o comprender, o sea, que le digan, por ejemplo, un cáncer y ella ya esté pensando en muerte. Bueno, este es un impacto sumamente fuerte para la mujer. Y aparte, al someterse a estos tratamientos médicos, ¿qué viven las mujeres que se someten a estos tratamientos médicos? Pues precisamente el estar yendo continuamente al sistema médico y ser exploradas, tocadas o lo que sea, o someterse a cirugías en donde se ataca la integridad de la persona. ¿Y qué estoy diciendo? Cuando una mujer percibe un ataque a la integridad o un no querer ser tocada, va a manifestar otros síntomas diferentes. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque imagínense que, bueno, pues está la mamá, ya dijeron el diagnóstico, hay que hacer una cirugía, se somete la mujer a la cirugía y en ese momento hay un corte de bisturí. Eso lo puede percibir la mujer como un ataque a la integridad y eso lo que genera es un melanoma. Melanoma es cáncer de piel y ese sí es delicado porque ese sí es un conflicto activo y del cual ya después de tener todos estos conflictos activos, la mujer, por todo lo que ha vivido y todos estos impactos, puede llegar a generar algo mucho más grave que siendo, por ejemplo, que haya sido un cáncer ductal, que estaba en el ducto, que el conflicto ya estaba resuelto y que ya es sometida a cirugía, que no era necesaria la cirugía, porque bueno, pues puede uno tener, a menos que sea muy molesto, pero eso no mata, es el tener pues ese tejido extra no hace daño para el cuerpo. Puede ser que sea molesto, pero todo depende de la percepción con la que entra, por ejemplo, a la cirugía, pero si entra a la cirugía con este miedo y con esta percepción de ataque a la integridad, se puede generar un cáncer en la piel y eso es riesgoso. Cuando el conflicto emocional por el cual iba a ser sometida a la cirugía ya estaba resuelto. Esto es bien, bien importante comprender. Espero que vayan entendiendo y si no, váyanme aquí preguntando si algo no se entiende, váyanme haciendo preguntas porque es súper, súper importante. Entonces, aguas, ahí ya sí hay un ataque a la integridad sobre lo que la mujer siente, ahí se puede generar otro tipo de síntomas, ¿no? Que es en la piel, que es un melanoma, y ese sí es fuerte. Ahora, sabemos que, bueno, dicen en el sistema médico que puede ser
que el cáncer se vaya luego a alojar a los ganglios. Voy a explicar cuál es el conflicto de los ganglios. A ver, cuando hay una separación, cuando hay, por ejemplo, sí, más que nada, una separación con alguien del miembro de la familia y o sea, con alguien del nido y de repente, ¿no? Se resuelve el conflicto y se abraza a ese miembro del nido, ¿no? En ese momento, o sea, se resuelve un conflicto que tiene que ver con una desvalorización por haberse sentido, o sea, el cáncer en el ganglio tiene que ver con una desvalorización por no sentirse apta en una relación como mamá o como pareja. En el momento de abrazar a esa persona con la cual se tuvo el conflicto, en ese momento se resuelve y en ese momento es cuando aparece el cáncer, bueno, o el síntoma en el ganglio y dicen, ay, cáncer, ahora se corrió a los ganglios, pero no, es otro conflicto diferente que no tiene nada que ver y que, bueno, está relacionado, pero que ya ha sido resuelto. Entonces se resuelve justo cuando logra abrazar a esa persona, logra resolver esa desvalorización que sintió. Es como un sentir, no soy buena madre, no soy buena pareja. Entonces, cuando se resuelve ese conflicto, suele aparecer este síntoma en los ganglios, pero no es que se haya corrido, o sea, a ver, está comprobado que que el cáncer o las células de cáncer no pueden viajar por la sangre. Y esto tiene una explicación muy sencilla y muy lógica. Si viajara por la sangre, existiría el cáncer de corazón, porque pues, toda la sangre pasa por el corazón, pero no existe. Existe en la capa del corazón y es muy raro, pero no es algo normal. Ahora, por ejemplo, es como, o sea, no sería como normal que una celulita de, por ejemplo, de un ganglio, estamos hablando de las mamás, ¿no? Por ejemplo, de algo que fue alojado en un ducto, que es una característica de células, vaya y se aloja en un ganglio. No tiene ninguna lógica, o por ejemplo, que se aloja en el pulmón, ¿no? Hablando de metástasis, ¿por qué? Porque es como si dijéramos que o sea, son diferentes órganos, diferentes tejidos, no se puede ir a alojar, es como si dijéramos que una pera se puede ir a un árbol de manzanas, pues no, no se puede, ¿no? Pero bueno, voy dejando, es un poco controversial este tema, les voy platicando así pues, muy rápido con esta plática, pero para que comprendamos que no es que las células cancerígenas viajen por el cuerpo y vayan y se alojen ahora en otra parte del cuerpo o que se recorran. No puede ser, pues que son tejidos diferentes. Es únicamente, o sea, puede que el mismo conflicto active varias partes o sea, porque se vive un ataque a la integridad y entonces hay una separación y eso es otra cosa diferente. Por eso el comprenderlo desde la terapia es diferente, ¿no? Entonces, si llegara a aparecer en otra parte del cuerpo, más que hay que ir a ver qué conflictos está viviendo la persona, pero no tiene que ver con nada de que se pasó el cáncer, ¿no? Hacia otra parte. Es diferente y bueno, ya estoy explicando cómo es que se van presentando estos síntomas. Entonces, en los ganglios, bueno, pues tendría que ver con una desvalorización por no sentirse apto, o sea, ser buena pareja o ser o sentir, soy una mala madre. Mucho tiene que ver como con la culpa, porque es una desvalorización muy, muy fuerte. ¿No? Entonces, esos son los principales. Ahora, esto es como mucho detalle, pero también depende de en qué parte, o sea, porque pues puede aparecer en un seno o en otro. Lo voy a explicar así muy rápido, muy sencillo, porque son muchos, muchos detalles, pero es, por ejemplo, para nuestro inconsciente, una mujer diestra, para nuestro inconsciente, todos los síntomas que aparezcan en el lado derecho del cuerpo, tienen que ver con conflictos con la pareja y todos los que aparezcan del lado izquierdo del cuerpo tienen que ver con conflictos de hijos.
Entonces, la mama derecha está relacionada con la pareja y la mama izquierda con los hijos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una memoria ahí ancestral de cómo nos relacionábamos, qué lugar ocupaba en la biología desde hace muchísimo tiempo, desde la época de las cavernas. Por ejemplo, el lugar que ocupaba la pareja a la hora de salir y de moverse en el territorio, normalmente el hombre pues, está con la lanza y entonces a su izquierda va la pareja y entonces pues, ahí va rozando este lado, o sea, está de este lado, roza la mama, y la mujer, pues, teniendo acá la pareja de este lado, bueno, ya no sé cómo me estoy viendo, si me estoy viendo bien o al revés, pero al tener del lado derecho de ella a la pareja, del lado izquierdo lleva a los hijos. Entonces las mamas están relacionadas con los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, para una mujer diestra, lo explico así, son muchos detalles, la, eh, la mama derecha tiene que ver con conflictos con la pareja y la mama izquierda con conflictos con los hijos, ¿no? Entonces, esto es súper importante comprender. Entonces, bueno, hay otro síntoma que es también muy, muy importante y se los voy a mencionar, que es cuando el síntoma aparece en las terminaciones nerviosas, es precisamente por no querer ser tocadas y suele aparecer cuando la mujer es sometida a muchos estudios de pues de exploración para detectar lo del dónde está ubicado el cáncer y todo esto. Entonces, ahí suele aparecer, es en las terminaciones nerviosas y es querer estar separada de alguien o no querer ser tocada, ni pues puede ser por la pareja, puede ser por el médico, por todos estos aparatos que ponen. Entonces, no quiero, es como no quiero seguir con la terapia, ¿sí? Ahora, el sarcoma, cuando aparece un síntoma de sarcoma, tiene que ver con una elevadísima carga o masa conflictual de falta de apoyo en el nido. Uh-huh. Entonces, bueno, lo voy explicando porque son varios síntomas y por ejemplo, sí es de muy, muy alta intensidad. Ya cuando aparece un sarcoma es porque la mujer lo ha vivido de una manera muy, muy intensa. Entonces, bueno, voy a hacer un breve resumen de cómo se viven estos conflictos. Entonces, el glandular tiene que ver con drama en el nido, conflicto de drama, de drama, ¿por qué? Porque tengo miedo hacia la integridad del nido, hacia la integridad de alguno de los miembros del nido. Ajá. Cuando aparecen los ductos, que es un cáncer ductal, el ductal infiltrante, todos esos términos tienen que ver con un conflicto de separación o de falta de comunicación, pero les recuerdo, cuando aparece esto es un síntoma muy, muy leve y no debe de existir ninguna preocupación. Y cuando es en la dermis, tiene que ver conflictos de mancillamiento. ¿Qué es mancillamiento? Es sentirse manchada, agraviada o difamada, ajá, sentirnos como desprestigiadas o manchadas, eso tiene que ver con conflictos en la dermis. Y cuando aparecen las terminaciones nerviosas, tiene que ver con conflictos de no querer ser tocadas por los médicos, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver, pues creo que ya son todos los detalles. Si alguien tiene bueno, y el melanoma maligno que les decía, bueno, es mancillamiento y tiene que ver con ataque a la integridad y deshonra y bueno, es como también sentir como que algo fue arrancado del pecho, ¿no? Entonces ahí aparece, y es fuerte, entonces es importante comprenderlo, ajá, comprender nuestro cuerpo y darnos este lugar de no sentir, o sea, esto es bien importante y esto tal vez no es desde la bio, pero yo me dedico mucho a la salud de la mujer desde muchas perspectivas, pues sumamente darle importancia a nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo tiene unas funciones sumamente importantes. Cuando no nos sentimos conectadas con estas partes tan importantes de nuestro cuerpo, surgen estos síntomas porque muchas veces se ha hecho mucho juicio acerca de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y las juzgamos como si fuera algo externo, pero tenemos que aprender a tener este contacto
con nuestro cuerpo, ¿no? Y no dejarlo como algo externo. Tenemos que no ponerle juicio hacia lo que sentimos, hacia hacia sentir este contacto y que los órganos están aquí presentes. Algo que es muy, muy importante para mí mencionar es que pues las mamás están en el chakra del corazón, ¿no? Y en la forma como damos y nutrimos. Y lo más importante aquí, viéndolo desde esta perspectiva, si vamos a nutrir y vamos a alimentar, pero la alimentación o la nutrición materna no solamente tiene que ver con el alimento, sino con el alimento emocional también. Pero si no estamos en coherencia con el alimento emocional o sobre cómo nos amamos a nosotras mismas, pues van a aparecer este tipo de síntomas. Entonces es tan importante que nosotras volvamos a nosotras mismas, que volvamos a tomar contacto con nuestro cuerpo, como reconocer y darle lugar a toda nuestra parte femenina es sumamente importante. Entonces, bueno, pues voy a ver si tienen alguna pregunta. Yo sé que son así como muchos detalles, pero yo lo que les quiero dejar este mensaje, ojalá que de verdad les llegue porque comprendamos que nuestras emociones son fundamentales. El cómo vivimos nuestras relaciones y cómo vivimos nuestros conflictos tiene que ver mucho con cómo somatizamos. Entonces, vamos a darle esta importancia, vamos a darle importancia de tener contacto con nosotras mismas, de tomar contacto con lo que sentimos, no dejarlo a un lado ni dejarnos en último lugar, porque justo por eso aparecen este tipo de síntomas. Entonces, bueno, voy a ir viendo aquí las preguntas. Quiero dejar como que este es el mensaje, que siempre podemos buscar ayuda, que podamos buscar independientemente de que queramos seguir bajo algún tratamiento médico, eso no tiene nada que ver, pero comprender el síntoma, cuál es su origen en mis emociones, cómo estoy interpretando yo mi realidad, pues puede cambiar muchísimo el cómo yo viva después. Entonces, bueno, aquí la invitación sería esta de, de que recurran a algún tipo de terapia que comprenda esto de cómo las emociones, aquí estoy si gustan, pero de cómo las emociones influyen en el bienestar o el cómo nuestro cuerpo, lo que les decía al principio, nuestro cuerpo siempre nos está mandando mensajes y hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Los voy saludando aquí rápidamente a Saraí, Beto, Azul, hola, Jazz, hola, Lucy, qué gusto, Elida, hola, y ojalá que lleguen a muchas personas esto. Les invito a que compartan toda esta información para que las mujeres sepan que pueden recurrir a esta ayuda, como este caso que les platico, que la amiga le dijo, tienes que ir con Laura y bueno, ya sea yo o quien sea, pero que veamos que nos podemos ahorrar mucho, mucho en cómo vivimos este tipo de situaciones y podemos darnos cuenta que tenemos muchos recursos para vivirlo diferente. Si tienen alguna pregunta, por favor, váyanme aquí en los comentarios preguntándome y ahorita trataré de resolverlo. Espero se haya como comprendido muy bien, pero aquí las voy saludando. Dice, bueno, aquí Lourdes de Lira, un beso, sí, que dice que excelente orientación para el entendimiento biológico femenino, de verdad que sí. Y podemos ir mucho más profundo en comprender desde dónde podemos trabajar en las mujeres, en nosotras mismas, ¿no? Hay como mucho más temas más profundos, pero bueno, este es un panorama para que cambie nuestra percepción desde la bio, pero de verdad hay mucho, mucho que trabajar nosotras como mujeres y creo que es sumamente importante el darnos un valor, pero verdadero. Entonces, bueno, ya iré compartiendo más de estos temas, pero ahorita desde la bio esto nos puede ayudar muchísimo. Tía Marta, hola. Paola Díaz Barreiro, hola, qué gusto, un beso. Sea útil la información, ojalá llegue a muchas mujeres y se abran a esta visión de la salud. Un abrazo, maestra chula, y un abrazo, Paola, qué linda, gracias. De verdad, si pueden compartir esta información y que les llegue a muchas mujeres, háganlo. Si gustan, compártanlo, porque de verdad nos cambia muchísimo la vida. O sea, yo que tuve esa remisión, o sea, no, bueno, ni pensarlo cómo lo viví y de repente
pum, cambié ciertas cosas de mi vida, fue muy rápido y desapareció el síntoma, pero muy, muy rápido, y lo que les platico de este caso y muchos otros casos que tengo, pero bueno, pues les platico así rápidamente y de verdad, se pueden sanar muchas, muchas cosas, ¿no? Y Seiri, hola Ivonne, aprender a sanar nuestro cuerpo con la gestión de nuestras emociones y el despertar de la conciencia es lo más valioso e importante. Gracias por compartir. Gracias a ti por estar aquí presente. Gracias. Hola Elsa, un beso allá a Chihuahua. Me pregunta aquí, ¿quién me está preguntando? Sandra, cáncer. Hola Sandy, un beso. Qué gusto. Cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides tiene que ver con conflictos del tiempo. La tiroides es la que regula nuestra percepción acerca del tiempo. Entonces, por ejemplo, un cáncer de tiroides, bueno, puede haber dos: hipotiroidismo o hipertiroidismo, o sea, un exceso de función, un, cuando la función baja, cuando hay un exceso de función, obviamente ahí está el conflicto activo y tiene que ver con que percibo que quiero rápido llegar, rápido, rápido, quiero que me alcance el tiempo y lo logro. Y rápido, y lo logro, y llego, y llego. Entonces, son personas como muy, muy aceleradas, quieren que el tiempo les rinde. Entonces, obviamente su metabolismo va mucho más rápido. Y cuando es hipotiroidismo, o sea, cuando baja la función, es como personas que quieren algo, pues sienten que pasa el tiempo y no llega a eso que quieren. Entonces ahí es como el metabolismo se empieza a hacer lento, 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 porque eso que quiero no llega. Entonces, pues nuestro reloj biológico es la tiroides y ahí aparece. Entonces, pero cuando aparece el cáncer, habría que verlo, porque normalmente ahí también entran dos tejidos y tiene que ver con conflictos activos, con conflictos pasivos y con muchas cosas, pero es muy sencillo de resolver. Los casos que yo he tenido tienen su tema, pero es relativamente sencillo y también liberador. Ya les platicaré, pero también tuve una remisión de esas después de 20 y tantos años, de 22 años. Hice muchos cambios, fue justo cuando hice muchos cambios en mi vida. Fueron estos dos síntomas, bueno, tres, ¿no? Que liberé. Entonces, sí se puede, acompañado a otras personas con esto, y es cosa de cambiar la percepción acerca del tiempo, tiene que ver con el tiempo. Hola Tania, un beso. Cintia, también un beso. Norma, saludos. Mari Morales, un beso, todo un gusto. Gaby Navarro, saludos. Sandra, bravo, hola. Y Clau me dice: qué hermoso mensaje, Lau, de verdad, que a veces nos dejamos como segunda opción ante las necesidades de nuestros hijos, nuestra familia. Me interesa si llegaras a hacer un taller sobre el tema de conectarnos con nosotras, con nuestro cuerpo. Sí, sí le voy a dar uno específico para mujeres. Ahorita les comento el próximo proyecto que tengo aquí presente, pero es un tema súper importante y que estoy súper interesada en compartir con mujeres, porque este es un tema, así como lo dice, conectar con nosotras mismas y con nuestro cuerpo es fundamental. Bueno, ya les platicaré un poquito más adelante de eso y ahorita les platico cuando acabe de leer los comentarios de este tema, ¿no? De este nuevo proyecto. Mi tía Meche, hola, un beso. Sandra dice: ¿recomiendas desprogramar antes de que se presente el síntoma si identificamos alguna? Yo digo, es que si vamos tomando este aprendizaje, pues te vas viviendo los conflictos diferentes. O sea, si tú aprendes algo, Sandy, esto es súper importante, bueno, tú ya lo sabes y lo has practicado y todo, es como lo empiezas o sea, te empiezas a dar cuenta y te das cuenta de cómo tus emociones están muy ligados a tus síntomas. Entonces te tomas un espacio, indagas, aparece algo y vas y tomas esta conciencia de cómo te sientes tú, empiezas a indagar. Por eso, bueno, ahorita les voy a hablar de este proyecto que es que en 12, bueno, que la primera semana de noviembre empiezo con el curso de introducción a la bio, ahorita les explico, pero te cambia totalmente tu percepción y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a estar más atenta de tus emociones y de cómo percibes los conflictos que de lo que realmente está pasando en tu cuerpo, y entonces empiezas a tomar conciencia: ay, claro, es que yo sentí, es que yo, entonces te empiezas a dar cuenta, empiezas a despertar y te das cuenta que cómo tú te generas esto inconscientemente. Entonces, pues tanto que desprogramas como entrar en este aprendizaje. Ahora, claro,
cualquier, pues existe lo que es la bio, y a través de todas estas maravillosas técnicas, lo que hacemos es quitar estos síntomas y aprender a gestionarlos desde este punto. Entonces, antes de que se presente el síntoma, si tomamos conciencia de cómo vivimos los conflictos, los vamos a ver diferentes, los vamos a vivir diferentes y no tiene por qué aparecer, más bien es como, esa es la prevención la verdadera prevención del cáncer de mama, indagar en nuestras emociones, ¿no? Más que hacernos ese chequeo, porque cuando te haces ese chequeo, ya pareció fue una detección temprana, pero esa no fue para nada, ¿cómo se llama? Una prevención. La prevención viene de las emociones. Entonces, por eso les comparto este tema, compártanlo, es súper interesante, ¿no? Y lo que te digo, porque aquí me preguntas otra vez, ¿se puede descodificar la emoción antes de que aparezca el síntoma? Pues es que si aprendes desde el tema de biodescodificación, de la de la bioneuroemoción, de todos estos temas tan maravillosos de cómo están involucradas nuestras emociones en todos los síntomas físicos, pues realmente es que ya lo vives diferente, ya no te tienes que descodificar porque ya estás ahí, ¿no? Entonces, muy interesante tu pregunta y bueno, ahorita les voy a platicar de este proyecto, de este curso. Y ya nada más saluda a Gaby, que dice, me encantaría tomar un taller sobre las emociones y ser conscientes lo que nos sucede día a día. Ay, pues Gaby, bueno, pues aprovecho para platicarles que es justo este tema, ¿no? La primera semana de noviembre empiezo estos cursos de introducción al avión, donde vamos a recorrer todo el cuerpo, ¿eh? Ahorita les hablé únicamente de las mamas, pero vamos a recorrer todo el cuerpo, vamos a hablar de transgeneracional, como la historia familiar marca, o repetimos patrones inconscientes y cómo la información de nuestros ancestros nos puede ayudar a salir de ellos y cómo tomar conciencia de esto. Esa es una parte como muy, muy importante. Otra parte muy importante es la descodificación o la bio desde lo que vivimos en el vientre de mamá y cómo todo lo que vivimos en el vientre de mamá nos crea también patrones inconscientes y programas, los cuales tenemos que detectar para liberarnos de ellos. Sí, después de esto vamos a ir viendo desde la bio, de la biodescodificación, bioneuroemoción y desde la nueva medicina germánica, vamos a recorrer todas las capas embrionarias y todo nuestro cuerpo, todos los órganos, absolutamente todos. No es nada más para mujeres, estos cursos también son para hombres, pero vamos a detectar y vamos a ir órgano por órgano para encontrar cuál es el resentir que hay detrás o las emociones detrás de cada órgano o de cada síntoma que vivimos. Entonces vamos a entrar en todo este tema, es un curso muy, muy amplio que a la vez va acompañado de meditaciones, de ejercicios de emociones, la parte terapéutica, bueno, meditaciones, relajaciones que nos van a ayudar a liberarnos de todo esto y a tomar todo el aprendizaje, cierto tipo de sanaciones, cortes transgeneracionales. Es un curso muy amplio, pero que nos da muy, muy buenas herramientas para de verdad cambiar nuestra percepción acerca de lo que entendíamos por enfermedad, ¿no? Entonces, es maravilloso, de verdad nos cambia mucho la visión y nos liberamos de muchas, muchas cosas. Cuando entramos en esta información, lo voy a dar presencial y lo voy a dar en línea para quien quiera, bueno, que me escriban, ya estoy por lanzar la información, porque empieza la primera semana de noviembre, entonces para quien quiera, pues que vaya apartando su lugar. Es el curso de introducción a la bio, donde vamos a ver todos estos temas tan maravillosos, o sea, tan liberadores que nos cambian totalmente nuestra percepción. Y bueno, pues les invito a que me escriban, a que me pregunten si alguien se quedó con una duda o ve este video después. Me pueden escribir como en los otros videos que luego me escriben después y yo estaré atenta para platicarles y ayudarles a que comprendan un poquito más profundo de dónde viene todo esto. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, sería bueno que, como dicen varias de las que han estado escuchando esto, ojalá que les llegue a muchas personas y les invito a que compartan con otras mujeres porque es muy importante que llegue este tema
pues, a lo más que se pueda, para que veamos la importancia de nuestras emociones en todo este tipo de síntomas y cómo nos podemos de verdad liberar sin tener que pasar por estos procesos tan fuertes, ¿no? Ya estará en la persona que decida qué tratamiento seguir, em, pero, o sea, puede seguir con este seguimiento médico en el sistema médico, pero siempre dándonos cuenta de cómo vivimos nuestros conflictos y las emociones que estuvieron ahí tienen mucho que ver. Entonces, yo recomiendo siempre como ir a indagar, independientemente de que tomemos medicina, de que vayamos a algún tratamiento o de que se quiera la persona someter a una cirugía, que siempre indaguen sus emociones y que resuelva el conflicto, porque es importante resolver el conflicto. Si el conflicto no se resuelve, no hay salud y la energía va a estar ahí bloqueada y puede aparecer en otra parte del cuerpo. Entonces, bueno, pues les invito a que compartan esta información y sigo, bueno, por el momento este es el proyecto que tengo, que les recomiendo muchísimo y espero muy pronto, bueno, claro, con esta recomendación que me dice sobre el taller de cómo conectarnos con nosotras mismas, bueno, eso claro que también lo tengo presente y muy pronto les mandaré información sumamente importante como mujeres, de verdad, darnos este lugar porque podemos, como que todo puede funcionar mucho más sencillo en nuestra vida cuando estamos en contacto con nosotras mismas. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por estar, gracias por estar aquí siempre presentes. Y bueno, pues nos vemos. Aquí seguiré compartiendo la próxima semana. Todavía no sé cuál va a ser el tema que voy a compartir, pero quizá voy a hablar sobre lo importante que es resolver el conflicto con mamá y con papá y cómo se resuelve y cómo van estas emociones ligadas a muchas cosas. Entonces, bueno, ya les mandaré aquí información sobre lo importante que sana la relación con papá y con mamá para la próxima semana. Y bueno, recuerden que también algo que está ayudando muchísimo a liberarnos de todos estos síntomas es precisamente los cursos, bueno, el camino de 21 días de gratitud, que aquí en la descripción del video está la liga. Y también los invito a que me sigan acompañando los domingos a las 10 de la mañana con los domingos de gratitud, seguir reforzando esta gratitud en nosotros que nos ayuda a liberarnos y estar muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse y bueno, pues nos vemos muy prontito. Bye.